el nombre de Jesús de Nazaret. Yo estaba intentando levantar una iglesia para 70.000 personas, porque la que tienen ya es demasiado chico. Nombre de Jesús. Bueno, si Dios bendice el proyecto, por supuesto que se va a levantar. Así que no es pecado soñar a lo grande, al tamaño de nuestro Dios, a la medida de nuestro Señor. Una salvación tan grande, una salvación tan grande es nuestra salvación que la descuidamos, no la apreciamos, porque no llegamos a comprender toda la dimensión de lo que ella es, e involucra y lo que le costó a nuestro Señor. El tema de hoy, una salvación tan grande. Espíritu Santo, pido que tu mano de amor, tu mano de gracia, en el nombre de Jesús, nos instruya por medio de esta palabra, fortalezca nuestro espíritu, Señor, nos dé ánimo en el nombre de Jesús para llegar a la meta, Señor, cuál es la salvación de nuestras almas, porque, Señor, sabemos que hoy estamos salvos en esperanza, y la salvación es una esperanza. Padre, que llegado el tiempo, llegado el momento, nuestra esperanza se va a consumar, Señor, siendo salvos nuestra alma y todo nuestro ser por la gracia del Señor. Y mientras, Señor, aguardamos esa esperanza, la manifestación de esta esperanza, de la salvación de nuestras almas, darnos la fuerza, el poder, Padre querido, para vivir la vida cristiana, Señor, y entender en qué consiste la profundidad del Evangelio, y podamos ser cartas abiertas, leídas y releídas. Señor, háblanos en esta tarde por medio de esta palabra. Abrimos el corazón para recibir la palabra, y el pueblo dice amén. Mire, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 va a ser la base de nuestra meditación en esta tarde. Pero quiero decirte lo rico que es la palabra de Dios. Miren, 4 versículos. Tantos temas podemos nosotros masticar con respecto a la salvación. Miren, hoy vamos a usar un método de extraer las palabras, las frases de cada versículo para ir entendiendo y masticando. Es como que usted tiene un pan felipito bien grande, vamos a ir por pedazo, comiendo, masticando, saboreando para entender. Apreciados, mire, la riqueza de la palabra de Dios. En estos 4 versículos, mire los temas que podemos ver. Así, podemos ver aquí en este capítulo 2 de Hebreos 1 al 4, ahí habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la preeminencia del mensaje de Cristo, también nos está exhortando a no olvidarse de Dios. Mire, y está hablándonos de que tenemos que tener el oído bien sensible, el oído calibrado con el Espíritu Santo de Dios, porque en Apocalipsis capítulo 2 al capítulo 4 habla el Espíritu a las iglesias, a las 7 iglesias, dice: el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces nuestros oídos se pueden engrosar debido, mire, a los afanes de este mundo. Y aquí nos exhorta a no olvidarnos de Dios, mire, a tener el oído bien presto, bien calibrado. Mire, también nos habla de que hay una palabra segura, esa palabra dicha por el Señor. También nos cuenta aquí el futuro de los impíos. Mire, también nos habla aquí la palabra que vamos a ser juzgados según nuestras obras. Mire la riqueza aquí de la palabra. También nos habla que la paga del pecado es muerte. Nos habla también de las consecuencias de la desobediencia. Nos habla también de recompensa de parte de Dios para aquellos que hacen lo bueno, y también castigo para aquellos que hacen lo malo. Mire, también habla aquí del futuro de los impíos. Mire, habla también de la desobediencia y sus terribles consecuencias. Mire, y aquí también nos habla que no hay otro nombre por medio del cual podemos escapar de todo lo que se viene. Mire, y nos advierte de que nuestros corazones se pueden volver indiferentes, no podemos olvidar del Señor y podemos estar descuidando nuestra salvación. Mire, en 4 versículos, los temas que usted y yo podemos desarrollar de la palabra. Le digo, Hebreos capítulo 2, mire lo que dice: por tanto, mire, esta es una frase muy importante aquí en el versículo 1. Por tanto, es una frase que nos introduce a la reflexión puntual del apóstol Pablo en base al contexto anterior. Ahí está hablando
el apóstol está dándonos a entender que Cristo es la imagen, es la sustancia de Dios, y por medio de Él, Dios, por medio de Jesús, Dios creó todas las cosas, lo que vemos y lo que no vemos. Ahí nos habla en el contexto anterior, por tanto, nos habla de que, mire, Jesús fue superior a Moisés. Moisés fue un gran profeta, hizo señales, prodigios y maravillas, pero Jesús fue superior a él porque Moisés, mire, fue un capataz, fue un administrador de la casa del Señor, de los bienes del Señor, del pueblo del Señor, pero Jesús era el dueño, por lo tanto era superior a Moisés. También, como en el tiempo antiguo los ángeles habían manifestado, ellos ahí en el Sinaí trajeron la ley de Dios para el pueblo. Aquí el apóstol presenta y dice: Jesús es superior no solamente a Moisés, es superior también a los ángeles, porque los ángeles son espíritus ministradores enviados en favor de aquellos que van a recibir la salvación. ¿Cuántos van a recibir la salvación? Usted y yo tenemos ángeles a nuestro alrededor, así como Cristo lo tuvo cuando estuvo en el desierto con las fieras. Venían ángeles y les servían, espíritus ministradores enviados por Dios para protegernos, para guiarnos, usted y yo, que vamos a heredar la salvación. Aquí el libro de Hebreos dice: por tanto, tengan en cuenta esto. Miren, Jesús es la imagen del Dios invisible, es la sustancia misma de ese Dios que no vemos. Miren, porque por medio de él Dios creó todas las cosas. Jesús es superior a Moisés, este gran profeta. Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque él es el creador del cielo y de la tierra. Él se hizo hombre, se hizo carne, vino, murió por nosotros, cargó tu pecado, cargó mi pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener salvación eterna. Por eso dice aquí, introduciendo puntualmente el mensaje para usted, para mí, con la frase por tanto. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué es importante? ¿A qué nos quiere llevar el apóstol? Mire cuál es la idea que él tiene. Por eso hizo toda esa descripción anterior, mostrando que Jesús es Dios, superior a Moisés, superior a los ángeles, para llegar a esta idea que tú y yo tenemos que acuñar en nuestros corazones. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire, encontramos aquí la otra palabra clave. Mire, en el texto, la palabra necesario. Dice el apóstol: por tanto, es necesario, es de vital importancia. Si deseamos ser salvos, ¿cuántos desean ser salvos? ¿Cuántos desean ir a los cielos? Dice: es necesario. Una cosa es necesaria. María estaba a los pies de Jesús. Marta estaba muy entretenida tratando de agradar a Jesús con la comida, con todo el quehacer humano. Mire, pero Jesús dijo: mire, Marta, Marta, estás muy afanada. Una cosa es necesaria. Y María escogió lo mejor, estar a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Dios, porque esas enseñanzas tienen peso eterno. Las enseñanzas de Cristo tienen peso eterno. Es necesario. Mire, por encima de cualquier conocimiento, por encima de cualquier información, mire, lo más necesario es que usted tenga el conocimiento bíblico, tenga la información bíblica, conozca usted la esencia del Evangelio, vivamos nosotros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario. Es tan necesario, ¿verdad?, que el aire es necesario para vivir. El agua es necesario para el pez, para que ellos puedan, mire, subsistir. El aire, esta atmósfera, es necesario para que tú y yo podamos vivir. De igual manera, la palabra de Dios es necesaria. Necesaria, es de vital importancia, y tenemos que prestar atención, apreciados. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, para que no nos desviemos, para que no nos olvidemos del Señor. Es necesario prestar atención a la palabra, y como es necesario prestar atención a la palabra, es necesario también la obediencia a la palabra del Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, es necesario. Así como es necesario para que tengamos salud física, tengamos, mire, fuerza física, es necesario el desayuno, es necesario el almuerzo, es necesario, mire, la cena, y para que regocemos de salud es necesario también el descanso. Por tanto, es necesario. ¿Qué es necesario? Y aquí el mismo texto nos responde y dice:
Es necesario que con más diligencia, mire, todos los días tenemos que aumentar nuestro nivel de comunión con Dios, nuestro nivel de santidad. Todos los días tenemos que, mire, caminar en el camino del Señor, buscar al Señor en oración, tener un tiempo con el Señor, nuestro tiempo íntimo con Dios es necesario aumentar cada día más. ¿Por qué? Porque el contexto donde estamos nosotros es un contexto donde el pecado, mire, la injusticia, la depravidad, mire, la iniquidad va creciendo. Por lo tanto, es necesario que más y más estemos cerca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tu destino eterno. Estamos hablando de la salvación de tu alma. Dice, es necesario que con más diligencia. Nos metemos en la mente del apóstol y él está queriendo transmitirnos la importancia, apreciado, de este conocimiento que tenemos, el conocimiento de Cristo. Y también al mismo tiempo nos está advirtiendo que el mundo está estructurado de una forma, de una manera que va a hacer que vos te apartes del Señor. Mire, que tu corazón se vuelva duro, mire, y entre en incredulidad. Por eso nos da la clave para que podamos ser libres de este mundo, de esta generación y de nuestros 4 enemigos. Primer enemigo de tu alma, el mundo, el sistema. El segundo enemigo de tu alma, tu propia carne, tu propia naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3:5, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, porque la carne y la sangre no va a heredar el reino de los cielos. Y cuando habla de la carne está hablando de la naturaleza pecaminosa. Mire, esa naturaleza que hemos heredado de Adán y Eva. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, pleito, contienda, disensión, hechicería, brujería, etcétera, etcétera. Mire, la carne, la naturaleza pecaminosa del hombre natural no va a entrar en el reino de los cielos. La carne y la sangre está hablando de la vida que Dios te dio, la vida humana, envuelto en esa carne pecaminosa, sucia, no va a entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo del Espíritu. ¿Cuánto nacieron de lo alto? ¿Cuánto nacieron de lo alto? Mira, el que nació de lo alto hace morir su naturaleza pecaminosa. Ha crucificado su naturaleza pecaminosa. ¿Cómo usted sabe que nació de lo alto? ¿Cómo usted sabe que es alto? ¿Que es santo? Porque usted dejó de pecar. Usted dejó de darle, mire, gusto a su carne, a su naturaleza pecaminosa. Usted ya no fornica, usted ya no miente, usted ya no se aira, usted ya no está metido en brujería, en hechicería, usted ya no fornica. ¿Por qué? Porque naciste de lo alto. Y eso habla de que usted es salvo, usted está cuidando su salvación, su comunión con Dios. Por tanto, es necesario que con más, ¿qué dice? Diligencia. Esa palabra muy importante, diligencia, significa paciencia, amor, disciplina, devoción. Es necesario que con más paciencia, amor, disciplina, mire, atender, otra palabra clave, un verbo muy importante aquí. Yo atiendo, tú atiendes, tenemos que atender. Cuando le decimos, hijito, cuando vas a cruzar la calle, atender bien, mira a ambos costados. Mire, no vayas a recibir nada de nadie. Si alguien te invite con un caramelito, te dé algo, no te subas con nadie en su coche, ningún desconocido. Le damos advertencias para que ellos atiendan, y esa advertencia que estamos dando es para proteger sus vidas. De igual manera, la Biblia, la palabra de Dios dice, por tanto, ¿qué dice? Por tanto, el apóstol, es necesario que con más diligencia, esmero, disciplina, atendamos. Papá Dios te dice, mira cuando vas a cruzar la calle, mira tus pasos, qué haces, qué decís, cuida tu corazón, que no se